Los primeros animales en volar, hace 350 millones de años. Bienvenidos a Jurassic Falls. Cuando pensamos en los reinos de la vida, normalmente visualizamos tres espacios bien definidos: la tierra, las aguas y, por supuesto, los cielos. Si sales a dar un paseo y miras hacia arriba, es muy probable que si ves un animal, sea un pájaro. Estas criaturas están absolutamente en todas partes, han tenido un éxito arrollador al especializarse en las capacidades aéreas y son responsables de más de 10.000 especies en todo el planeta. Por puros números, son uno de los vertebrados más comunes. Y, en pocas palabras, son los soberanos indiscutibles del cielo. Sí, en algunas cuevas o regiones específicas, los murciélagos son lo que encontrarás revoloteando sobre tu cabeza. Pero, en realidad, las aves son las dueñas del aire. De hecho, así ha sido durante prácticamente todo el Cenozoico. Y si retrocedemos más, durante el Mesozoico, había otro grupo de íconos que ejercía ese dominio, los pterosaurios. En cierto modo, estos seres fueron incluso más dominantes que las aves, alcanzando envergaduras alares nunca vistas antes ni después, que en algunos casos rivalizaban con avionetas y eran tan grandes que, parados en el suelo, algunos géneros habrían tenido la altura de una jirafa. Sí, no es una imagen muy reconfortante. Pero he aquí la cuestión: aunque pájaros y pterosaurios son lo que usualmente imaginamos gobernando o habiendo gobernado los cielos a lo largo de la historia, en realidad solo han estado presentes por un parpadeo en la línea del tiempo. El más antiguo de los dos, los pterosaurios, apareció hace apenas 228 millones de años, durante el Triásico tardío, mientras que las aves surgieron hace unos 72 millones de años, más o menos, en el Cretácico. Y sí, claro, desde nuestra perspectiva humana, son lapsos enormes. Pero no olvidemos que la vida lleva en este planeta mucho, mucho más tiempo, apareciendo hace más de 1.000 millones de años. Y durante cientos de millones de años, esa vida incluía seres que podías ver sin necesidad de un microscopio. Esto quizá te haga preguntarte, o al menos a mí me lo pregunté, ¿quién gobernaba los cielos antes de las aves y los pterosaurios? En otras palabras, si viajaras lo suficientemente atrás y alzaras la vista, ¿qué habrías visto? Bueno, resulta que justo antes de la aparición de los pterosaurios, hubo otro grupo de reptiles que fue el primero en conquistar los cielos. En cierto sentido, podrían haber sido el futuro del mundo aéreo si no hubiera sido por un final trágico y desafortunado. Estamos hablando de los asterisco-vejiltisaurios. Para ponerlo simple, son una familia extinta de reptiles neodiapsidos que aparecieron por primera vez en el Pérmico tardío y eran cualquier cosa menos ordinarios, ya que representan el primer caso de vertebrados logrando locomoción aérea. El miembro más antiguo conocido es el Coelurosaurabus, cuyos orígenes se remontan a unos 260.4 millones de años. Al igual que sus parientes lejanos posteriores, estos reptiles desarrollaron alas. Aunque te habrían parecido un poco extrañas, porque estas alas no estaban unidas a sus brazos como uno esperaría, sino que se proyectaban desde sus costillas. Y suena raro, pero la realidad es aún más peculiar: no es que las alas estuvieran unidas a las costillas, sino que las propias costillas se habían transformado en las alas. Cada vejiltisaurido tenía estructuras costales altamente modificadas y alargadas, a las que se unían membranas, formando una especie de aparato biológico similar a una cometa que se orientaba hacia arriba para capturar la mayor cantidad de aire y permitirles planear. Y digo planear, porque a diferencia de los pterosaurios posteriores, estos reptiles eran fundamentalmente planeadores, incapaces de lograr un vuelo propulsado por sí mismos. Pero era un comienzo, y aún así eran, por un amplio margen, las criaturas más grandes que surcaban los cielos durante el Pérmico tardío. Ahora, admito que eso no es decir mucho, porque en esa época los animales voladores eran en su mayoría bastante pequeños, y esto se aplicaba a todos los vejiltisauridos, cuya envergadura alar típicamente nunca superaba la de un cuervo común, aunque gracias a sus largas colas, su longitud total habría sido mayor que la de la mayoría de las aves. Pero no te preocupes, porque a pesar de su apariencia extraña, no habrías tenido que temer que uno de estos seres usara tu cara como pista de aterrizaje.
Estaban mucho más interesados en los insectos que en otros vertebrados, según indican sus dientes afilados y estrechos. Y, dada la naturaleza de sus garras ganchudas y prensiles, se cree que estos reptiles pasaban la mayor parte del tiempo aferrados a los árboles, que luego usaban como plataformas de lanzamiento para literalmente lanzarse al aire y capturar presas, deslizándose en el aire hasta alcanzar su objetivo. Y aunque, repito, no volaban propiamente dicho, esta táctica claramente funcionó para ellos, y de hecho ha funcionado para otros. Solo mira a las lagartijas voladoras del género Draco que existen hoy. Pero como los vejiltisáuridos no eran muy buenos manteniendo la altura, probablemente no podían planear distancias muy largas, dependiendo de escalar árboles altos para obtener un deslizamiento razonable. Aún así, esta configuración corporal les bastó, y habrías podido encontrar a estos reptiles en lo que hoy es Madagascar, Alemania, Gran Bretaña y la parte rusa de Pangea, donde habitaban bosques de diversa densidad. Y quién sabe, quizá habrían evolucionado hasta convertirse en criaturas de vuelo propulsado si no fuera por su pésimo timín, aparecieron en la última etapa del Pérmico, justo antes del Triásico. ¿Y sabes qué pasó entre el final del Pérmico y el inicio del Triásico? Solo la peor extinción masiva de todos los tiempos, la gran mortandad, que acabó con aproximadamente el 95% de toda la vida marina y el 70% de la terrestre. Puff, se desvanecieron como por arte de magia. Y esto, desafortunadamente, incluyó a los vejiltisáuridos, que sin duda sufrieron por la pérdida de bosques y la masiva desaparición de su fuente de alimento, los insectos. Sin embargo, cabe mencionar que algo parecido a ellos sí sobrevivió, al menos un tiempo, porque en la etapa inicial del Triásico existió otro grupo de reptiles planeadores, los asterisco-cueneosáuridos. Al igual que sus predecesores, ellos también tenían alas formadas por costillas alargadas. Pero, curiosamente, los dos grupos no estaban estrechamente relacionados, ya que los paleontólogos han encontrado que las diferencias anatómicas internas entre ellos eran demasiado grandes. Aunque ambos eran diápsidos. Los cueneosáuridos se encontraban en lo que hoy es Europa y Norteamérica durante el Triásico y, en general, eran ligeramente más grandes que los vejiltisáuridos. Algunos, como el Cueneosaurus, tenían una envergadura de unos 40 centímetros. Es probable que también fueran insectívoros, a juzgar por sus dientes en forma de alfiler. Y resulta que podrían haber sido incluso menos eficientes en el aire que sus predecesores, ya que algunas de las especies más primitivas probablemente ni siquiera eran capaces de planear, sino solo de paracaídarse desde los árboles, mientras que solo algunas especies posteriores y más derivadas podían deslizarse con cierto control. Lamentablemente, ellos tampoco duraron mucho en este mundo y se extinguieron cuando el Triásico llegó a su fin. Pero imaginemos por un segundo que no se extinguieron. Imaginemos que, con el paso del tiempo, evolucionaron, volviéndose más grandes y formidables con cada generación, hasta que el resultado final fuera un reptil gigante, un depredador ápice que volara por los cielos comiendo cualquier cosa a su paso. Y que también respirara fuego. Y que, además, les cambiaran el nombre. Dragones. Obviamente, esto no sucedió y nunca existieron. Pero si eres como yo y viste documentales de y si los dragones fueran reales, de niño, seguro que deseaste que así fuera. Y aunque no los tenemos de forma literal, su legado como los primeros pioneros del vuelo vertebrado permanece. Por ahora, asegúrate de estar suscrito a Jurassic Files para no perderte ninguna de estas increíbles historias de criaturas perdidas. Pero volvamos a nuestra línea de tiempo. Hasta ahora, conoces a los gobernantes de los cielos anteriores a pterosaurios y aves, al menos estrictamente hablando de vertebrados, porque los vejiltisáuridos fueron, como dije, los primeros en lograr la hazaña aérea. Sin embargo, hay un grupo mayor de animales voladores que aún no he mencionado en este contexto, y lo he hecho a propósito, los insectos. No solemos pensar en los insectos voladores como los verdaderos reyes del cielo, pero en algún momento lo fueron absolutamente, siendo los únicos animales capaces de volar durante vastos periodos. Y mantuvieron esa distinción durante muchísimo tiempo. Durante cientos de millones de años, ellos habrían sido la única preocupación si mirabas hacia arriba.
Y aunque algunos insectos modernos no nos hacen sentir precisamente cálidos y cómodos por dentro, deberíamos agradecer a las estrellas por la situación actual, porque antes de las aves o los pterosaurios, los insectos voladores eran prácticamente pura pesadilla. Aunque no necesariamente empezaron así. Por lo que sabemos, los primeros insectos en volar aparecieron hace unos 400 millones de años, durante el Devónico temprano, cuando la Tierra era mucho más acuática y cálida que ahora, y los árboles recién comenzaban a colonizar la Tierra, formándose los primeros bosques verdaderos en este periodo. Sin embargo, no se parecerían en nada a ningún bosque que hayas visto, ya que estaban dominados por musgos y árboles arbustivos mucho más primitivos que cualquier planta actual. Pero fueron clave, porque el suelo proporcionaba cobertura y recursos para los primeros voladores. El género más antiguo conocido hasta ahora es Rhyniognatha, un bicho del tamaño de una hormiga. No es muy impresionante o alarmante, y a simple vista habría parecido un insecto pequeño y bastante típico. Pero no te preocupes, porque no habrías tenido que esperar demasiado para que estos seres empezaran a crecer y volverse más interesantes, si captas mi significado. Justo después del Devónico vino el asterisco carbonífero. Y si sabes, sabes, y si no, te lo cuento, el período carbonífero fue una época dominada por pantanos. Y no como esos que podrías visitar en un viaje. No, estos eran pantanos con esteroides, ya que gran parte del mundo era húmedo, cálido y de baja altitud, lo que condujo a vastos bosques pantanosos llenos de musgos, calamites, colas de caballo, helechos y un número casi incontable de arroyos, lagos y ríos. De hecho, era tan pantanoso que el ambiente habría estado cargado de niebla, y la cantidad de oxígeno en la atmósfera era mucho más alta que ahora, alcanzando un pico del 35%, mientras que actualmente es solo del 21%. Y parece que todos estos factores combinados hicieron su magia, sobrealimentando a los insectos voladores y a todos los insectos en general. Su diversidad se disparó durante este periodo, al igual que sus tamaños, alcanzando envergaduras y longitudes que le darían carrera a ciertas aves e incluso a algunos pterosaurios. En particular, surgieron dos grupos que no estarían fuera de lugar en una película de terror, si le temes a los bichos. El primero eran los asterisco Palaeodictyoptera. Tenían que ponerle un nombre largo. Se trata de un superorden extinto de insectos con pico que apareció hace unos 326 millones de años. A simple vista, muchos de ellos habrían parecido efímeras, con cuerpos alargados y dos apéndices que sobresalían en la parte posterior, como si fueran pelos de la cola que crecieron demasiado. Sin embargo, si uno de estos se abalanzara sobre ti, dudo que te detuvieras a pensar en su parecido. A diferencia de las efímeras, estos tipos eran gigantes, más similares a pájaros que a cualquier insecto vivo. No todos los miembros de este orden eran grandes, pero muchos sí lo eran, especialmente aquellos que pertenecían al suborden Palaeodictyoptera, que incluía a Masotairos, un insecto muy grande que literalmente tenía una envergadura de 56 centímetros. Sí, imagina eso volando hacia tu cara. No es bueno para el corazón, eso es seguro. Y numerosos Palaeodictyopteras tenían envergaduras similares. La gracia salvadora de este grupo es que, por lo que sabemos, eran herbívoros, no depredadores. Poseían bocas únicas en forma de pico que les permitían perforar el tejido vegetal para absorber sus jugos, una estrategia de alimentación similar a la de un mosquito gigante, pero a costa de las plantas. Y, según el registro fósil, esta táctica funcionó maravillosamente para este orden y superorden, ya que normalmente se encuentran en concentraciones muy altas, especialmente a lo largo de lo que habrían sido deltas de ríos, llegando a representar hasta el 50% de la biomasa en un área. Así que sí, muchísimos bichos. Pero, como dije, afortunadamente los animales esquivaron esa bala, y fueron las plantas las que cargaron con las consecuencias. Pero, tristemente para todos los eucariontes, que incluyen a los humanos, había otros voladores altos que eran igual de incómodamente grandes y un poco más agresivos. De todas las pesadillas que cocinó el carbonífero, ningún insecto alado fue tan notorio como los asterisco Meganisoptera. Al igual que el grupo anterior, eran un orden de insectos,
pero aparecieron un poco después, evolucionando por primera vez durante el Carbonífero tardío. Y mientras los Palaeodictyoptera se parecían a las efímeras, estos se asemejaban a otro grupo de insectos vivientes, las libélulas, lo que les ha valido el apodo de libélulas gigantes. Aunque esto es incorrecto, porque a pesar de las similitudes, los dos grupos solo estaban distantemente relacionados. En realidad, es más preciso referirse a este orden antiguo como Meganisópteros o Gryphamphies. Sin embargo, a la distancia, probablemente los confundirías con una libélula. Eso sería hasta que una de ellas se posara sobre ti, y entonces sabrías de inmediato que esto no es una libélula, sino un dragón. Y eran de alguna manera aún más grandes que los Palaeodictyoptera, con los miembros más grandes, como Meganeura, alcanzando envergaduras superiores a los 70 centímetros, situándolos entre los insectos más grandes que jamás hayan vivido, y mucho menos volado. Y estos tipos definitivamente eran voladores eficientes, utilizando 4 alas fuertes y semi-transparentes para desplazarse rápidamente por el aire y descender sobre presas desprevenidas, que capturaban con la ayuda de patas relativamente largas y poderosas cubiertas de numerosas espinas, actuando como una trampa inescapable que convertía a los animales capturados en un abrazo fatal. Un abrazo fatal donde procedían a ser masticados, usualmente vivos, con sus mandíbulas de Gryphamphy gigante. Y dado lo ridículamente grandes que podían llegar a ser estos insectos, no solo sus compañeros bichos terminaban siendo atormentados, anfibios, peces pequeños y ciertos artrópodos también estaban en el menú de estas moscas gigantes. Juntos, estos dos órdenes dominarían los cielos durante millones de años. Sin embargo, parece que la madre naturaleza eventualmente desarrolló su propia ligera fobia a los bichos gigantes, ya que el régimen de terror de los insectos voladores recibió un golpe devastador durante los últimos días del período carbonífero. Fue entonces cuando ocurrió el asterisco colapso de la selva tropical carbonífera. Ahora, esta es una extinción menor en comparación con otros eventos de extinción masiva, pero aún así tuvo un impacto profundo en la forma en que funcionaba y lucía la Tierra. Se cree que durante este colapso, el clima comenzó a cambiar de condiciones más húmedas y cálidas a otras más frías y áridas, secando los extensos pantanos, mientras que la aridez también pudo haber provocado incendios forestales generalizados que ardieron de manera brillante, masiva y prolongada gracias a la abundancia de material vegetal. Y en un lapso de tiempo bastante corto, los pantanos de carbón de la Tierra fueron rápidamente erradicados, dejando solo pequeños refugios en pie. Dado cuánto dependían estos insectos de estos pantanos expansivos, obviamente recibieron un golpe masivo, y se observa un notable pulso de extinción en el registro fósil. Y ese pulso, por supuesto, se extendió a nuestros gigantes voladores. Muchas especies y géneros de estos órdenes fueron eliminados mientras el mundo se transformaba y comenzaba el Pérmico. Sin embargo, he aquí algo interesante que la mayoría de la gente no sabe. Aunque la diversidad definitivamente disminuyó después de que terminó el Carbonífero, la era de los insectos gigantes no se detuvo de repente. Tanto los Meganisoptera como los Palaeodictyoptera sobrevivieron bien entrado el Pérmico y en realidad siguieron siendo bastante exitosos, representando todavía grandes porciones de la biomasa de artrópodos en tierra e incluso conservando parte de ese tamaño impresionante. De hecho, en el caso de los meganisópteros, su posible miembro más grande de todos y potencialmente el insecto más grande de todos los tiempos podría haber aparecido recién durante el Pérmico. Este es Meganeuropsis. Este individuo seguía siendo un insecto similar a una libélula en la mayoría de los sentidos, pero inclinándose mucho más hacia el lado del dragón. Capaz de tener una envergadura de hasta 70 centímetros, mientras que su cuerpo en sí podría haber alcanzado los 42 centímetros de largo. Básicamente, Mothra. Este gigante específico vivió en la región norteamericana de Pangea, y él y su familia continuarían sobreviviendo hasta el Pérmico tardío. Y esta acción incluyó también a los Palaeodictyoptera. Lo que significa que, aunque la mayoría piensa que después del Carbonífero no tendrías que preocuparte porque te cayera encima un bicho grande, la verdad es que definitivamente aún habrías tenido que estar alerta. Y todo eso mientras eras perseguido por gorgonópsidos y otras desagradables criaturas del Pérmico.
Sin embargo, como quizás sepas, algo sucedió en los últimos días de este periodo que figurativamente marcó la última vez que los insectos estuvieron a cargo de los cielos para siempre, ya que ninguno de los dos órdenes llegaría al Triásico, y los insectos voladores nunca volverían a alcanzar tales tamaños. Toca madera, ¿verdad? Y aunque no estamos exactamente seguros de que acabó con ellos para siempre, es una observación interesante que su desaparición coincide más o menos con la emergencia de los reptiles planeadores. Dicho esto, los paleontólogos no creen que eso tenga nada que ver con la caída de los insectos. En cambio, se cree que fueron algunos factores, probablemente más relacionados con el clima y los niveles de oxígeno, que disminuyeron significativamente después del Pérmico. Pero por ahora, sigue siendo más un misterio que una certeza. Así que ahí lo tienes, un viaje desde los primeros y torpes planeadores con alas en las costillas, pasando por los bosques brumosos del Carbonífero donde libélulas del tamaño de águilas surcaban cielos cargados de oxígeno, hasta el ocaso de estos gigantes. Es una historia de innovación evolutiva, dominio temporal y reinos que se desvanecen, todo antes de que los famosos pterosaurios extendieran sus alas por primera vez. Nos muestra que la conquista del cielo fue una carrera con muchos competidores, algunos extraños, otros aterradores, pero todos fundamentales en el gran teatro de la vida. Si te fascinó este vistazo a los primeros soberanos del aire, comparte este video con alguien a quien también le intrigue la prehistoria. Y por supuesto, no olvides suscribirte a Jurassic Files y activar la campanita, porque en cada exploración desenterramos nuevas y asombrosas historias de las criaturas que una vez gobernaron nuestro planeta. La aventura apenas comienza. Hasta la próxima.